Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él. Buenos días, quien les habla, Griselda Sandoval, en los controles Juan Manuel. Soy miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Jesucristo es Rey, de la avenida Polonia 1244. Es la avenida Polonia, esquina Vértiz de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión tenemos los domingos, primera reunión de 9 a 10 y media, después de 11 a 12 y media. Y termina el pastor en YouTube, porque la prédica del domingo es una sola, pero la divide en 3 partes. Y termina en YouTube con la iglesia, hashtag la iglesia sos vos. Bueno, ahí entran y hay una serie de prédicas, pero la del domingo pasado se llamó Los precursores del reino. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Y también tenemos reunión los miércoles de 20 a 21 a 30 horas. Tenemos un tiempo de alabanza, después la palabra que no falta en nuestra iglesia en el nombre de Jesucristo, y después la oración, una oración poderosa, divina, dada por Dios, hermanos, que Dios nos ha permitido tener esta oración, todos los hermanos juntos. Y dice la palabra, lo que está escrita en la Biblia, dice que cuando los hermanos están juntos y en armonía, allí Dios derrama de su bendición y vida eterna. Y eso es lo que queremos y es lo que necesitamos hoy. Hoy lo necesitamos, hermano, en el nombre de Jesucristo. También tenemos reunión de mujeres a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, reunión de mujeres, hermano. Y tenemos que ir a la reunión de mujeres. Tenemos que congregarnos. Las mujeres tenemos que estar dentro de la iglesia. En nuestro hogar, nuestro esposo es la cabeza de nosotros, pero la columna somos nosotros, las mujeres. Y tenemos que estar, hermanos, y tenemos que ser ministrados por Dios, por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está en la iglesia, hermanos. Nos tenemos que congregar. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Para aquella persona que quiera ver días buenos, bueno, se tiene que acercar a Dios. Hermanos, y nosotras las mujeres somos las que queremos el hogar feliz, somos las que protegemos nuestro hogar. Y qué mejor que aprender a protegerlo con el Señor Jesucristo. Él hace más ligera la carga. Estos tiempos, miren, yo fui la primera que entró de mi hogar, la primera que entró al Evangelio, a este precioso Evangelio del Señor Jesucristo. Dios me fue a buscar. Yo creo que Dios golpeó la puerta de mi hogar, de mi casa, y bueno, en aquel entonces la única que escuchó fui yo, en el nombre de Jesucristo, y entonces me volví a Él y Él se volvió a mí. Y no solamente hizo cosas hermosas
para mi vida, para mi corazón, para mi mente, sino para mi esposo, para mi hijo, para mi familia, hermanos, para mi hogar, para mi casa. O sea que cuando Dios viene a la vida de una persona y Él se va a encargar de entrar y quiere entrar para ayudarnos. Todo lo que Dios quiere hacer es ayudarnos a nosotros, hermanos. A veces las personas dicen, bueno, vayan a la iglesia a alabar a Dios. Miren, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero aquel que no conoce a Dios, ¿cómo lo va a ir a alabar? ¿Cómo le va a dar las gracias si no lo conoce? Entonces, bueno, tenemos que conocerlo. Por eso que tienen que entrar a orar, a decir un Padre Nuestro y decir, Jesús, entra a mi corazón y ayúdame. Ayer estuvo un muchacho en mi casa que me va a hacer unas cosas, es una persona que sabe muchas cosas de gráficos y todas esas cosas, ¿no? Y me va a hacer un gráfico para la habitación de mi nieta, en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces estábamos hablando y él empieza a hablar de los viajes que ha hecho y que había hecho no sé a dónde, se había ido a muchos lugares, ¿no? Y el que me llamó mucho la atención me dice, porque yo estuve en el Vaticano y fue impresionante, me sentí tan bien, tenía una paz en mi corazón y dice, y me sentí tan bien y entonces estuve allí y hasta me saqué una foto con el Papa Francisco, porque dice, todo lo hacía, ¿no? Entonces dice, el guardia, había un lugar VIP que no se podía pasar y nosotros queríamos entrar con mi mujer, entonces no se podía porque era un lugar VIP. Entonces el guardia, como vio que nosotros éramos argentinos, dice el varón, nos fue y nos buscó una entrada para ese lugar VIP y nos regaló la entrada. Dice, y nos fuimos allí y estuvimos con el Papa y todo, nos sacamos una foto, todo. Ay, fue tremendo. Y lo decía con tanta gana. Hermanos, y entonces yo lo miraba y lo observaba y decía, qué bárbaro, qué tremendo. Solo por ver a una persona, no tenía relación con esa persona, no sabía nada de esa persona, solo lo que decían, ¿no? Con el Papa Francisco, ¿no? Y él dice que tuvo una paz y se sintió re bien. Entonces yo le dije, me iba a salir, tenía que salir, pero no, yo me quedé porque él estaba contándome con tanto entusiasmo que le digo, qué bien, te sentiste bien porque te acercaste al Papa. Ay, sí, me hizo re bien. ¿Qué te parece si te acercás al Señor Jesucristo? Le digo, y le escuchás su voz. Entonces cuando yo le dije, le escuchás su voz, se dio la vuelta y me miró. Y me dice, ¿cómo? Y le empecé a dar testimonio. Hermanos, le llamó mucho la atención el de poder oír la voz del Señor Jesucristo. Por eso se quedó a escucharme. Y se imaginan, y le tuve que decir basta, porque si no, no sé, nos quedábamos como 3 horas, porque ya nos quedamos como 2 horas, hermano. ¡Ay, qué terrible! O sea que esta persona, porque fue a la presencia, se puso a la presencia del Papa Francisco, dice que tuvo paz en su corazón, porque no conoce al Señor Jesucristo. Bueno, hasta ayer, en el nombre de Jesucristo, hermano, y le llamó mucho la atención el de que podía aprender a oír la voz del Señor Jesucristo. A todos los que están escuchando, hermanos, el Señor Jesucristo dice en la Biblia, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mañana a las 6:30 de la tarde, reunión de mujeres.
mujer, no faltes, porque aprender a escuchar la voz del Señor Jesucristo no tiene precio. Y eso se hace en la iglesia. En el nombre de Jesucristo. El que quiera puede estar comunicándose conmigo a mi celular al 223 43 98 63 7. O puede entrar a mi Facebook con Griselda Sandoval de Montenegro, que ahora estamos saliendo en vivo, hermanos, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Puede estar entrando ahí. Gracias a todos los que están escuchando. Los amo, hermanos. Los amo a todos los que están escuchando. Yo hay personas que no conozco, pero los amo igual, porque el más interesado en ir a ustedes es Dios, es el Señor Jesucristo. Él me puso de su amor en mi corazón. Una vez me volví a Él y Él se volvió a mí y me preparó, hermanos, con cosas muy hermosas, con testimonio. Él se hizo ver en mi vida para que yo les pueda estar hablando de Él a ustedes, a todos los que están escuchando. Por eso los aprendí a amar, porque Él los amó primero, hermanos, y Él me enseñó a mí, en el nombre de Jesucristo. Gracias por estar ahí. Bueno, pero ya vamos a ir estando a la palabra, porque bueno, hoy la palabra, hermano, ¿quién se va a poder tener en pie con esta palabra hoy? En el nombre de Jesucristo, hermano. Y esta palabra se encuentra en Mateo 11:7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Señor, gracias por esta tu palabra. Y esta palabra dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Oh, qué divina palabra! ¡Qué momento! Pero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, entra en el corazón de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Glorifícate en medio de nosotros con milagros, con maravillas, sanando, liberando, restaurando, salvando, para que vean que hay Jesucristo en mí y sean creyentes y no incrédulos, Señor. En el nombre de Jesucristo, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros, Señor. Y te ruego, ayúdame a mí, Griselda Sandoval, a dar todo lo que tú quieres darles a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y gracias, Señor, gracias porque siempre me oyes, Señor. Gracias por esta tu palabra, gracias, Señor. Miren qué momento este. O sea que iba el Señor Jesucristo y entonces ya el Señor Jesucristo se entera que Juan el Bautista está preso.
Y entonces allí le habla a la gente, a las personas, y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Uy, en el nombre de Jesucristo. O sea, Juan el Bautista es uno de los profetas, un profeta de Dios, uno que comenzó a preparar el camino del Señor Jesucristo. ¡Uy, qué divino! O sea, con Juan el Bautista se terminan todas las profecías y allí comienza lo nuevo, o sea, la profecía cumplida. En Juan el Bautista se cumple la palabra de Dios. Y hermanos, y miren esto, escuchen bien todo lo que les voy a decir hoy. Ni una tilde, ni una jota va a dejar de ser. Y miren a Juan el Bautista, hermano. Allí con él comenzó todo. O sea que ahí terminó la profecía y comenzó la profecía hecha carne. Allí con Juan el Bautista se hizo carne la profecía. Y Juan el Bautista estaba preso. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Sí, hermanos. Porque eso es una profecía del Viejo Testamento. Miren esto, hermanos. Miren esto. En el Viejo Testamento está, algo que el profeta Elías hizo muy grande, algo muy grande. Él hizo quería demostrarle al pueblo de Dios. ¿Quién era Dios? Jesucristo. En el nombre de Jesús. Entonces él le dijo a los profetas de Baal, que estaban en su pueblo, en el pueblo de Dios, estaban los profetas de Baal. Entonces Elías dijo: hagan una enramada, hagan un fuego, junten leña y hagan para hacer fuego, pero no prendan mecha, sino que le pídanle al Dios de ustedes que mande fuego, y el Dios que mande fuego, ese es Dios. O sea que todas estas cosas guiadas por Dios, hermano. Entonces empezaron los profetas de Baal. Allí juntaron leña y empezaron a decirle al Dios de ellos que mandara fuego. Y estuvieron todo el día, hasta se cortaron, se hicieron achuría y todas cosas horribles. Entonces no había, y Elías se burlaba de ellos. Capaz que su Dios, decía Elías, capaz que su Dios está durmiendo. Entonces dice: ahora voy a hacer yo, y voy a pedirle yo a Elías, dice eso, y le pide fuego a Dios. Pero antes, miren, él hace junta leña, ¿no? Y entonces le hace poner el carnero arriba, y dice, y le tira arriba y dice: tírenle agua, y le tiran 12 cántaros de agua. Entonces, y hacen un hueco alrededor de esa enramada, ¿no? Toda esa rama. Entonces dice que le tiren agua, y le tiran 12 fuentes de agua. En el nombre de Jesucristo. Entonces Elías ora a Dios y le dice al Dios de Elías, le dice que mande fuego. Entonces Dios manda fuego. Entonces, hermano, el fuego consume todo eso. Hermanos, allí demostró Elías quién era Dios para el pueblo de Dios. Eso es tremendo lo que hace Elías. Y no solamente eso hace Elías, sino que Elías, hermanos, sabiendo que hay una promesa de Dios
desde el principio de la creación del mundo, Dios le dice a la víbora, le dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Sabiendo esto, Elías va y le corta la cabeza a todos esos, no se escapó ninguno, a los profetas de Baal. Hermanos, no se escapó ninguno. Entonces, cuando la profecía se termina y se hace carne, también en el profeta Juan el Bautista, también a Juan el Bautista le cortan la cabeza. ¿Y saben por qué? Porque Satanás, el diablo, la mala onda, como lo quieran llamar, quiere torcer la escritura y quiere hacerle creer a la humanidad que es él el que le va a cortar la cabeza a nosotros, hermanos. Sí, eso le quiere hacer creer a todo el mundo que le va a cortar la cabeza a nosotros. Pero nosotros vamos a dejar de ser cola y vamos a ser cabeza, porque el Señor Jesucristo hizo todo. O sea que el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Sí, hermano. Y dice la palabra de Dios, dice en Isaías 1:2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron. Provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto está escrito en la Biblia, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Dice, toda cabeza está enferma. Toda cabeza está enferma. Hermanos, matar al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hicieron? Los hombres y las mujeres. Y dice, lamentablemente dice, por envidia, los llevaron a la cruz del Calvario los sacerdotes. Lamentablemente dice eso. Enfermos están los corazones, la cabeza enferma. Hermanos, y después del Señor Jesucristo, o sea, después de Juan el Bautista, bueno, se cumplen todas las profecías dadas, hermanos. Y aunque Satanás, el diablo, la mala onda, como lo quieran llamar, quiere torcer todas las cosas y quiere la verdad de Dios, quiere poner mentira, hermanos, se va a cumplir, ni una tilde, ni una jota va a dejar de ser. Sí, porque, hermanos, la cabeza va a ser cortada, sí, pero ¿saben
el enemigo le va a cortar la cabeza a las personas porque se cree que él cortando la cabeza de las personas puede tapar y destruir toda la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. Pero todo eso lo va a usar Dios. Sí, porque va a dejar una sola cabeza en la iglesia. Y esa cabeza es la de Cristo. Hermanos, o sea, una sola cabeza va a estar. O sea que la única cabeza que va a haber en la iglesia es la del Señor Jesucristo, no otra. No otra. O sea que va a usar a Satanás, el diablo, para cortarle la cabeza. Hermanos, wow. Y esto hay que tener mucho cuidado, hermanos. Miren que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, hermanos. ¿Y a cuántos profetas ha hecho eso? Pero la sangre de esos profetas claman a Dios, hermanos. La sangre de cada uno de ellos clama a Dios. Entonces hoy, hermanos, hoy nosotros podemos ir al Señor Jesucristo y morir a todas las cosas malas, hermanos, y dejar que en nuestro corazón, en nuestra mente, la única cabeza que nos guíe, nos lleve adelante sea el Señor Jesucristo. Hermanos, y va a ser así como está escrito, hermano, como dice Dios en esta palabra, dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Bueno, entonces tengamos cuidado, hermano, de esto, de que el hombre y la mujer no tengan conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, hermanos. Oye, toda aquella persona que quiere entrar al Evangelio del Señor Jesucristo y tener al Señor Jesucristo como cabeza y huir de que Satanás, el diablo, les corte la cabeza, hermanos, se tienen que acercar a la Biblia, a lo que está escrito en la Biblia, hermanos. Así como está escrito, ni una tilde, ni una jota va a dejar de ser. Y la única cabeza, hermanos, va a ser la del Señor. No hay dos cabezas. La única cabeza es la del Señor Jesucristo. Y el que no aprenda a oír la voz del Señor Jesucristo, bueno, se está preparando para que Satanás, el diablo, le corte la cabeza. Así de clarito, hermano, Porque la profecía, todo terminó con Juan el Bautista. Ahora es todo, ¿cómo se dice? En carne viva, hermano. Ahora, o sea que el verbo se hizo carne. Ahora es todo en carne viva, hermano, Y si no, miren cómo está este mundo. Miren a cuántos Satanás, el diablo, la mala onda, los espíritus malos, como lo quieran llamar, le ha cortado la cabeza, hermanos. Y están muertos en delitos y en pecados. El pecado, hermano, hace eso. Entonces, ¿qué van a hacer, hermano? ¿Van a dejar que Satanás les corte la cabeza? Y miren, hermanos, miren que Satanás le ha cortado la cabeza a muchos profetas de Dios. Y por eso hoy la sangre de los profetas está clamando a Dios, hermano, Ah, bueno, en el nombre de Jesucristo, miren, hermano. O sea que es un gigante, pero a este gigante, hermanos, como David, un joven, como David, hermanos, él dijo, ¿quién es este incircunciso para venir a atacar a los escuadrones del Dios vivo? O sea, todo eso está escrito, hermanos. Nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia y la verdad de Dios, y ser inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, porque Satanás quiere torcer y va a torcer
Todas las cosas de la Biblia las va a torcer, hermanos, para hacer mal. Está en nosotros en aprender a oír la voz del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo nos bautice con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, es el que nos va a llevar a toda verdad y el que nos va a convencer de pecado y nos va a ayudar para que podamos oír, aprendamos a oír la voz del Señor Jesucristo, porque va a ser la única diferencia, hermanos, que va a haber entre los hijos de Dios y este mundo. El que podamos oír la voz del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice en muchas oportunidades, dice que tenemos un mandamiento nuevo os dejo, que os améis unos a otros. En la Biblia, en el Viejo Testamento, y después fue confirmado en el Nuevo Testamento, dice los mandamientos más grandes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. De eso dependemos todos nosotros, los que estamos con el Señor Jesucristo, los que oímos al Señor Jesucristo, el de amar. El que no ama, hermanos, el que no aprende a amar como Dios dice. Y dice la palabra de la Biblia: esposos, amad a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, que por ella se entregó. ¡Ay, qué bonito, hermano! ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto? Dice que el hombre, el esposo, tiene que amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia, se entregó por ella, murió de amor por la iglesia, por su pueblo, por su gente, por el mundo, hermano. Sí, y también tenemos a un varón divino, que con mucha violencia él tomó la bendición de Dios. Sí, que es Jacob. Él trabajó 14 años por la mujer que amaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo estas cosas! Amar de esa manera. ¡Oh! Trabajar 14 años por una mujer que amaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo amor!, ¿no, hermanos? Ese es el amor de Dios. El amor se hizo carne, hermanos, después de Juan el Bautista. O sea que Jesucristo es el amor hecho carne. Él se entregó, hermanos, para cortar con toda maldición. Allí en la cruz del Calvario, todo lo que era contrario a nosotros, todo, la maldición del pecado, hermano, todo lo clavó allí en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que ir al Señor Jesucristo, por eso que tenemos que tener al Señor Jesucristo, por eso que tenemos que ir al Padre Dios y rogarle para que nos entregue al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad con la palabra de lo que está escrito en la Biblia, hermanos. Y dice en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, o sea, miren esto, es palabra, ya es palabra cumplida. Porque el Señor Jesucristo, sin pecado, Él cargó con todos nuestros pecados. Entonces, Él murió por eso. Y fue al Seol allí.
y Dios el Padre lo sacó de ahí, hermano. Fue demostrado, muchos lo vieron vivo y todavía lo pudieron ver, tocar, porque Jesucristo es de carne y hueso, hermanos. Y aún después de resucitado, hermano, fue a sus discípulos y les demostró que Él está vivo, hermanos. Y así lo hizo con sus discípulos allí cuando Él murió y al tercer día resucitó. Y allí se mostró a sus discípulos por 50 días. Por casi 50 días estuvo en medio de sus discípulos y les dijo: esperen al Espíritu Santo, porque yo voy y les voy a enviar el Espíritu Santo, hermano, porque no los voy a dejar huérfanos. Por eso es tan necesario ir a Jesucristo para que nos bautice con el Espíritu Santo, hermanos. Y hoy no estamos solos, hermanos, y caminamos con Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y saben que caminamos no solamente con Dios el Padre, sino con el Padre y el Hijo que quieren hacer morada con nosotros. Y estas cosas son todas espirituales, hermanos. Y todos se disciernen en el Espíritu. Por eso que ustedes tienen que ir a orar y creer fervientemente en su corazón que Dios los está escuchando. Y insistir y ser violentos en esto, hermanos. Tienen que ser violentos en esto, hermanos. En creer y agarrarse con dientes y uñas, en creer en que Dios los está escuchando. Así cuando ustedes cerrada la puerta, oran, ruegan a Dios y le piden. Tienen que hacerlo continuamente, todos los días. Continuamente lo tienen que hacer a esto. Y además, esto los va a llevar, con el tiempo los va a llevar a que vayan a la iglesia, a que se congreguen, a que tengan un pastor. Porque esto así lo ha hecho Dios. El Padre hizo y lo puso como sumo sacerdote a su Hijo Jesucristo en la iglesia como cabeza del ángulo, hermanos. Así lo hizo Dios, hermanos. Miren lo que dice en Deuteronomio, en el nombre de Jesucristo, hermano. ¿Cómo se va la hora? ¡Qué rápido! Bueno, vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada
perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra. Amén, tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Miren que estuvo Dios 3 años y medio diciéndome a mí que leyera la Biblia. Y lee la Biblia, y se quedó a mi lado. Qué tremendo, qué hermosura, hermano. Miren lo que dice en Deuteronomio 28:13. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Amén, amén, amén. Hermanos, los mandamientos de Dios no es fácil, hermano, no es fácil amar al enemigo. No es fácil, yo lo he aprendido, lo tuve que aprender, hermano. Y porque, ¿saben por qué lo aprendí? Porque yo quería estar con Dios, porque Dios me atraía con su inmenso amor. Yo no veía nada, hermanos. Y lo único que yo tenía en mi corazón, en mi mente, eran muchas mentiras, mucho engaño, mucho dolor, egoísmo. Y de ahí por delante tenía tanta cosa mala. Y aún así Dios se quedó a mi lado y me decía: lee la Biblia, lee la Biblia. Y cuando empecé a leer la Biblia, que empecé a ir a la iglesia, hermanos, cristiano evangélica, entonces empecé a leer la Biblia, y a mí lo que me selló primero, la palabra que sacó a flotar, hermano, porque esa palabra estaba en mi corazón, estaba sellada en mi corazón, ya estaba hecha, porque estaba en mi ADN, porque he sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces estaba en mi ADN ya la palabra. Entonces cuando la sacó, a mí me llamó mucho la atención. Decía: amarás los 2 mandamientos más grandes. Y de todo esto, lo que más me costó amarme, y me cuesta amarme a mí misma, hermanos, y perdonarme a mí misma, porque no solamente tenemos que amar, sino perdonar, hermano, porque de esta manera lo vamos a poder lograr. Hermanos, cuando Dios me dijo, había un hombre que era muy malo, y le pegaba a su mujer y le pegaba a sus hijos y los mataba de hambre, y era un vago. Y entonces
y para colmo predicaba en la iglesia. ¡Ay, Jesucristo! Entonces yo lo fui a acusar ante Dios y esto es malísimo. Y saben, porque como yo era ignorante, Dios no me mató, hermanos. Porque esto es muy grave ir ante Dios a hacer esto. Entonces yo lo fui a acusar y viste, este señor le pega a sus mujeres y yo lo vi, o sea que a mí no era cuento, no era chusmerío. Yo lo vi, hermano. Entonces Dios, en su infinita hermosura, lo único que me dijo: tenés que amar al enemigo. Hermano, yo salí como perro arrepentido de la oración, hermano. Sí, como el perro sale, ¿vieron? Con la cola entre las piernas, en el nombre de Jesucristo. Bueno, yo salí así, hermano. Ay, Señor, hermano. Entonces yo dije, bueno, yo pensé que iba a poder, hermano. Entonces dije, bueno, voy a amar al enemigo. Ay, voy a amar a este. Hermano, lo intenté no sé cuántos meses. Y yo lo veía venir a este, y yo me ponía a este varón, y yo me ponía del otro lado, cosa ni siquiera de saludarlo, porque no lo podía ni saludar, hermano. Y entonces fui en oración después de no sé cuántos meses, fui a oración, y yo le dije al Señor, ¿viste, Señor? Yo lo quise intentar. Entonces, viste que yo le quise dar un beso, pero si yo le daba, aunque sea la mano, Señor, hubiese sido de hipócrita, viste que no lo pude lograr. Entonces Dios me dijo, ¿querés hacer mi voluntad? Y claro, Señor. O sea, ¿cómo no? Por eso estoy acá, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, perdóname, Señor. Pero es verdad, ay, claro, uno quiere, pero, viste, del dicho al hecho hay un gran trecho, en el nombre de Jesucristo. Entonces, Dios me dice, hermanos, ¿saben lo que me dijo Dios? Predica mi palabra. Allí me preparé para predicarme la palabra de Dios. Bueno, dale. Eso hace ya 20, más o menos 23 años, hermano, cuando comencé a predicar este precioso evangelio del Señor Jesucristo. Hermano. Y yo, ¿saben lo único que hacía? Era leer lo que estaba escrito en la Biblia, porque yo empecé así, leyendo lo que estaba escrito en la Biblia, hermano. Uy, cómo se enojaron las personas. Qué terrible, hermano. Bueno, y me dijeron que no era bienvenida a la iglesia. En el nombre de Jesucristo, hermanos, para mí empezó un camino espectacular. Entonces, llorando, rogándole a Dios, porque yo no entendía las cosas, no entendía. Y entonces, rogándole a Dios, le pedía a Dios que me ayudara, porque no tenía entendimiento, no entendía, hermanos. Y vieron que cuando no tenemos entendimiento, dice que cuando no hay entendimiento, el pueblo perece. Por eso, por falta de entendimiento, de conocimiento, el pueblo perecía. Por eso yo estaba en angustia, en dolor, estaba enfermo. Como dice la palabra, estaba enfermo, esta cabeza estaba enfermo, hermano, porque hasta allí era la cabeza del Señor Jesucristo y yo. Eran dos cabezas y no era así, hermano. Entonces, miren, así todo, Dios me entregó al Señor Jesucristo. 7 años después de caminar con Dios. Entonces, cuando me entrega el Señor Jesucristo, en la iglesia, hermano, lo hizo todo esto, lo hizo en la iglesia. Y cuando me entrega el Señor Jesucristo me convence, o el Espíritu Santo, me convence de pecado, hermano. En la iglesia me dicen qué era lo que me hacía tan triste y tan mal adentro de mi corazón. Me lo revela una persona en la iglesia y lo dice
clarito, hermano, y dice esta persona, te quisiste quitar la vida 3 veces, y dijo la edad y todo. ¡Oh! ¿Vieron por qué hay que ir a la iglesia, hermanos? Porque de esa manera nosotros, allí nos va a revelar el Señor lo que hay adentro de nuestros corazones, si escuchamos, y además si queremos cambiar, porque allí te dicen las cosas, hermano, y después está en vos en decidir cambiar. Entonces miren, hermanos, que claro, yo tenía que perdonarme a mí misma primero, y después pude ir a perdonar a este varón por todas las cosas, que predicaba en el púlpito, le pegaba a su mujer y a sus hijos, y los mataba de hambre y era un vago. Bueno, entonces yo quería verlo preso, hermano, a y ¿saben las cosas que pensaba de Bueno, entonces, cuando me perdoné a mí, hermanos, perdoné al hermano. Y saben que cuando perdonas, y se burló de mí, cuando yo le fui a decir que me perdonara por todas las cosas que yo pensaba de él, se burló de mí. Y todavía le dije, además de que me perdones por lo que yo pensaba, te perdono, hermano. Sí, te perdono, hermano. O sea, que nosotros tenemos que ir a hacer estas 2 cosas. Era mi enemigo, hermano, pero eso lo pude hacer, porque estaba el Señor Jesucristo. Y yo le dije al Señor Jesucristo, hermano, yo le dije, anotalo en el libro de la vida, porque le voy a ir a pedir perdón a porque vos me lo decís. Hermano, miren lo que le dije al Señor. Oh, hermano, entonces, hermanos, entendí que hacer la voluntad de Dios a mí me conviene. Aunque ese varón se burló de mí, hermanos, a mí no me hizo nada. Yo le dije, arreglate vos con Dios, yo Argentina, le dije a este varón. Y me quedé con una paz, hermano, y se me abrieron la ventana de los cielos. Porque no solamente a él le fui a pedir perdón, sino también a un pastor que yo le había, pero no saben cómo hablaba de ese pastor. Ay, cómo le hablaba a ese pastor, hermano. No se imaginan. Miren, hermano, yo, si hoy hablo palabra de Dios y mucha, miren todo lo que hablo. ¿Se imaginan lo que hablaba antes? Pero era palabra mala, hermano. ¿Se imaginan? Yo no era una nena de pecho, hermano. Hablaba unas palabras tremendas. Hasta mi esposo, ¿sabe? Hasta mi esposo le hablaba mal. ¿Sabés lo que podés hacer? ¿No saben? ¡Ay, qué tremendo! Las cosas que decía, hermano. En el nombre de Jesucristo, hermano. Pero para la gloria de Dios, el Señor cambió mi lamento en baile, menos mal, gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo, hermano. Porque lamentablemente Satanás, el diablo, me podía usar a mí, hermano, para hacer mucho mal. Porque nosotros estamos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Y con nuestra lengua, hermano, podemos dar vida. Y también podemos dar muerte. Entonces hoy, hermanos, yo me agarro como diente y uña de la palabra de Dios, hermano, porque yo sé de la autoridad que tengo. Entonces, por eso, gracias a Dios, me acerco al Señor Jesucristo, y aunque a veces no le escuché, también dejé de oír la voz del Señor Jesucristo, hermano. Y Satanás aprovechó, hermano. Porque hay un enemigo, nosotros tenemos un enemigo y es un gigante. Y ese nos quiere cortar la cabeza, hermano, Miren que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, Y ese mal también lo llevó a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. ¿Qué no pueden hacer con nosotros, hermano? Si eso hicieron en el árbol verde,
en el árbol seco lo que van a hacer, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. Jesucristo nos dio la victoria allí en la cruz del Calvario, pero tenemos que ir a Él y lo tenemos que escuchar, hermano. Y tenemos que escudriñar la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Dice en Mateo 21:41. Perdonen, hermano. Tengo tanto, hermano, que bueno, en el nombre de Jesucristo. En Mateo 21:41 dice: le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¡Wow, hermano! Esto está hablando de Jesucristo. O sea, miren, hermanos, esto lo tenemos que entender clarito. El que vaya al Señor Jesucristo y se quebrante, se arrepienta de sus malos caminos, bueno, recibirá todo lo que Dios, todas las bendiciones que Dios quiere darle a las personas que lo aman, hasta las 1000 generaciones. O sea que va a recibir de todo lo mejor. Pero, hermanos, esto hay que tener mucho cuidado. Aquel que vaya al Señor Jesucristo y quiera hacer lo que se le da la gana, la obra de Dios va a seguir siendo, hermanos. O sea que si hay un profeta y va al Señor Jesucristo y hace lo que el Señor Jesucristo lo oye y lo sigue, va a tener bendición. Pero si hay un profeta que va al Señor Jesucristo, hace muchos milagros y hace la obra de Dios, sí, pero no se arrepiente de sus malos caminos y ama a Dios como Dios quiere que lo ame, ama a su prójimo y se ama a sí mismo como Dios quiere que se ame, hermano, si no hace eso, bueno, en aquel día va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor Jesucristo le va a decir: yo no te conozco. Aunque hayas estado en mi mesa, aunque hayas hecho mucho milagro, aunque hayas profetizado, yo no te conozco. O sea que esto, por eso que tenemos que hacer lo que dice la palabra de la Biblia, lo que está escrito. Y la única diferencia que va a haber, hermanos, es el amor que tengamos dentro de nuestros corazones, porque Dios es amor. Si nosotros le dejamos al Espíritu Santo, a Jesucristo, que entre a nuestros corazones, al Espíritu Santo, y bueno, el Espíritu Santo es Dios, es amor. El perfecto amor lo trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Entonces, ese nos convence de pecado y nos vamos a arrepentir de nuestro malo camino. Entonces ya no va a ser 2 cabezas, sino va a ser una. La del Señor Jesucristo, hermano. Así de cierto, hermano. Y si no, Dios lo hizo así, hermanos. Y si no, Dios lo va a dejar para que Satanás les corte la cabeza, hermanos. Para que se cumplan las Escrituras, hermano. En el nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano. O sea, en las Escrituras, en la palabra, hay 2 caminos. Uno de bendición y uno de maldición. Y yo quiero el de bendición, hermanos. Y muchas veces me ha costado y mucho, hermano. Me ha dolido hasta los tuétanos. Pero yo le digo a mi alma: alma mía, no te atrevas a desviarte del camino del Señor Jesucristo. Seguilo a tu Señor. Y postrate a los pies de este Señor.
porque te conviene a vos, alma mía. Así le hablo a mi alma, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. Siempre. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. Te amo, Señor. Es precioso cuando viene a nuestra vida Dios, porque Dios es amor y eso es lo que te atrae, es lo que te pega a Él, como la roca a la montaña, así te pega a Él, ese es el amor. O sea, el amor es el que te atrae al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, hermano. Miren lo que dice esta palabra en Mateo 11, 10, dice: porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer,
no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Mayor es que él. Amén, amén, amén. O sea que después de Juan el Bautista, hermanos, todos los que vinieron después, mayores son. ¡Ay, qué divino, hermano! En el nombre de Jesucristo. Miren, grandes profetas, hermanos, qué tremendo esto. Y qué tremendo, hermanos, Juan el Bautista estar con el Señor Jesucristo, y él lo bautizó y todo, y él profetizó de todas las cosas. Él dijo que era que era el Mesías, todo, ¿no? Pero cuando el Señor empezó a hacer todas las cosas divinas, él no lo pudo ver. Él lo vio por fe, hermanos. Qué divino este Juan el Bautista. Miren esto, hermanos. O sea que con Juan el Bautista se terminó el Viejo Testamento, ¿no? O sea, la profecía. No es que se terminó la profecía, no. Sino que la profecía se hizo carne después de Juan el Bautista. Entonces, ni una tilde ni una jota va a dejar de ser. O sea que hasta Juan, hermano, hasta Juan tuvo que verlo por fe las cosas. Y Juan estaba encerrado en la cárcel allí, no pudo ver las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo hizo. O sea, pero él tuvo la oportunidad de ver y de bautizar al Señor Jesucristo. O sea, hermanos, Dios siempre te da algo para que tu fe crezca, tu esperanza crezca y tu amor crezca, hermanos. Y crezca en la palabra, en lo que está escrito en la Biblia. O sea, haber tenido la oportunidad de tenerlo al Señor ahí, hermanos, a lo que Él había hablado, Él había profetizado de eso, y tenerlo ahí, bautizarlo al Señor, y que Él sabía que no era digno Él. Qué hermoso, hermanos, esa oportunidad que Dios te da, y es tanto, hermanos, y aunque te entra la duda, hermano, porque a Juan el Bautista le había entrado la duda, pero, todo lo demás lo llena tanto eso, el amor de Dios, aunque vos no lo podás ver, no lo podás tocar, eso te llena tanto que te hace soportar todo el dolor, hermanos. Por eso que nos tenemos que acercar al Señor Jesucristo, hermanos. Sí o sí, hermano. Porque Él hace más ligera la carga. Porque este mundo, hermano, es tan malo. Tiene tantas cosas malas, hermanos, que te podés contagiar. Te podés contagiar de todo esto. Y eso te va a llevar a que seas amargado, que no tengas esperanza, que no tengas sueños, que estés en un dolor, hermano, terrible. Entonces, el no oír la voz del Señor es muy triste, hermanos. Entonces, hoy tenemos que preocuparnos y ocuparnos de escuchar la voz del Señor y de leer, escudriñar la palabra y de querer creer. Además de querer creer, hermanos. Y porque Dios nos va a ir ayudando. Por eso el Señor Jesucristo le mandó a decir a los discípulos de Juan, díganle que vieron que los enfermos se fueron sanando, el ciego ve, el paralítico camina, y todas esas cosas para que le den fuerza a Juan el Bautista. Hermano, por eso que tenemos que estar dentro de la iglesia también. Miren,
hermano, a veces el enemigo nos puede tener preso, hermano. Yo estuve, no sé cuánto tiempo estuve presa del enemigo. Por un tiempo me había venido el cáncer, hermano, y casi me mata. El enemigo me quería cortar la cabeza, hermano. ¡Ay, en el nombre de Jesús! Pero menos mal que el Señor insistió. Y hermanos, y Él llegó a mi vida. Pero miren esto, yo había dejado de oír la voz del Señor Jesucristo, pero aún me congregaba, no dejaba de ir a la iglesia, yo me congregaba igual, hermanos. Miren, por eso que les digo, es difícil oír la voz del Señor Jesucristo, pero se puede hacerlo. Yo lo oigo. Entonces, si yo soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, y si yo lo hago, ustedes también, pero también tienen que tener cuidado de no dejar de oír, porque también pueden dejar de oír la voz del Señor. Entonces, allí lo alcancé a oír. Ay, hermano, gracias a Dios, porque, hermano, está muy fuerte el enemigo, es muy, ¿cómo diría? Es un gigante, muy gigante, está muy llena la tierra de maldad. Hermano, la maldad se está multiplicando, pero a pasos gigantes. Pero también tenemos que entender que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren lo que dice en Malaquías 3:1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que esto es lo que se profetizaba hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista esto se hizo realidad. El Espíritu, como dice esta palabra, el ángel del pacto, Jesucristo, hermano, y el ángel del pacto, hermano, es el que ya se hace realidad en la iglesia, en la congregación. ¿Saben quién es? Es la esposa, es el Señor Jesucristo y la esposa, hermanos. Es el Espíritu y la esposa los que dicen ven. Ese Espíritu, después del Señor Jesucristo, bueno, es el Espíritu Santo, hermano. O sea, es el que hace toda la obra, el Espíritu y la esposa. O sea que es el Espíritu y el Espíritu Santo. Y la esposa es la iglesia, hermano, de Cristo. La iglesia de Cristo, hermano, la que aprende a amar como Dios quiere que amen. No como a nosotros o como a este mundo se le ocurre. Porque es la única diferencia, hermano. Es la única diferencia. Porque es el Espíritu y la esposa es la que van a preparar, la que están preparando el camino en la vuelta del Señor Jesucristo ahora. La vuelta del Señor, hermanos, y esto es evidente, todas las cosas ya están cumplidas, hermanos, miren, hermanos, falta una, hermano, sí, en que vamos a estar todos en un solo corazón, en una sola alma. Yo le dije al Señor, imposible, Señor, pero hacelo. Bueno, hermanos, cuando estemos en un solo corazón, guay, hermanos, porque muchos se van a quedar sin el Señor Jesucristo y sin la iglesia, y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, y muchos, lamentablemente, que saben de la palabra y mucho, se van a quedar afuera, porque los hijos del reino estarán fuera. Se los ruego por la misericordia de Jehová, todos los que están escuchando, meditemos bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos escuchando la voz del Señor Jesucristo o no? Hermano, no se queden no se vayan a perder. Se los ruego, hermano, porque va a ser muy triste, muy doloroso. Y en aquel tiempo, dice la palabra de la Biblia, dice que van a querer morirse y no se van a poder morir, porque la muerte va a escapar de ellos.
Va a ser terrible para aquellos que se queden, hermanos. Muy triste, hermanos. Entonces hoy tenemos la oportunidad y Dios nos está hablando y siempre nos ha hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Hermano, amémonos como Dios quiere que nos amemos. Es la única diferencia que va a haber. No va a haber otra diferencia, hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les voy a leer esto y es lo último y después vamos a ir a la oración, hermano. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, se los ruego por la misericordia de Jehová. Este es el tiempo que Dios nos ha dado. Es un tiempo glorioso, precioso, pero solamente para aquel que cree, como Dios quiere que creamos, no como a este mundo se le ocurre. Como está escrito en la Biblia, hermanos. Escudriñen, mediten bien en cada una de estas palabras, porque es Dios el que se los quiere dar. Dice la palabra en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, esto lo está hablando Pablo de Tarso, y él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, que busquemos lo que está escrito en la Biblia para imitar, que seamos como Pablo de Tarso, hermano. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Pero como él, hermanos, porque él imitaba a Cristo, hermanos, y la palabra de Dios dice: esposos, amad a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, que por ella se entregó. Y no es, hermanos, hombre, se lo ruego, no es lo que este mundo está haciendo. Está matando a sus esposas el hombre. No es eso lo que Dios dice. No maten a sus esposas. Hombres, se lo ruego. No maten a sus hijos.
Hombres, se los ruego por la misericordia de Jehová, vuélvanse al Señor Jesucristo. Se los ruego con toda la mano en el corazón. Ámense a ustedes mismos como Dios quiere que se amen. Hombres, se los ruego por la misericordia de Jehová, arrodíllense y dejen que Jesús sea la cabeza de sus vidas. Dejen que Jesús sea su cabeza. No hay dos cabezas, hermano. Hombres, no dejen que Satanás, el diablo, les corte la cabeza. Vayan a Jesucristo, arrodíllense a Él y aprendan a oír su voz. Se los ruego por la misericordia de Jehová, con todo el amor que Dios me ha puesto en mi corazón. Hombres, es para hombres y mujeres, pero si yo le hablo al hombre, hermanos, es porque el hombre es cabeza de la mujer. Y si vos, hombre, tu cabeza es la cabeza del Señor Jesucristo, vos le vas a hacer bien a tu mujer, a tus hijos, a tu familia. Varón, te lo ruego, acércate al Señor Jesucristo y deja que sea la cabeza de Él la que domine tu vida, tu cuerpo, hermano. Te lo ruego por la misericordia de Jehová. Hace algo bueno por ti mismo, hermano. Hacelo por ti, hacelo por vos, hermano. En el nombre de Jesucristo, ahora vamos a orar. ¿Cómo pasa la hora? En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, en el nombre de Jesucristo, ve a cada uno de los varones, Señor, de los hombres que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo. Quita, Señor, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en cada uno de ellos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo. No los dejes, Señor. Si lo hiciste, Señor, con el endemoniado Gadareno, lo hiciste con Pablo de Tarso, fuiste a él, Señor. Hiciste que Pablo de Tarso se arrodillara a tus pies, Señor. Si lo hiciste con ellos, Señor, si lo hiciste con ellos, Señor, lo puedes hacer con cada uno de los hombres que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Te lo ruego, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, y por su familia, sus hijos, Señor, y por los que han de venir. Te ruego, Señor, ve a ellos como fuiste a Pablo de Tarso. Tú no haces acepción de persona. Y tú fuiste a Pablo de Tarso, Señor. Y Pablo de Tarso era un malo y mataba y te perseguía a ti, Jesucristo. Y tú fuiste a él. Señor, ve a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, llénalos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénalos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo te ruego, Dios de toda gracia y de toda maravilla, dales una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Protégenos con tu escudo para que ninguna enfermedad, ninguna peste, ningún mal nos toque, ningún espíritu inmundo nos toque, Señor. Y gracias porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Y te pido perdón por nuestros pecados, Señor. Y te pido perdón
por los pecados de cada varón y de cada mujer, de cada varona, Señor, que está escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Te pido perdón, Señor, por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que no podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y día y por delante. Y te ruego, Señor, manda legiones de ángeles alrededor de nosotros, para que nos guarden, Señor, para que nos guarden de todo mal, para que esta palabra, Señor, se haga carne en nosotros y nos guarden de toda persona mala y todo espíritu malo que nos quiera robar, matar, destruir, enfermar. Señor, guárdanos en todo tiempo y en todo nuestro camino de todo mal. Y gracias porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias porque apartaste tu ira de nosotros. Gracias porque apartaste tu enojo de nosotros. Gracias porque nos diste misericordia, Señor, y te ruego en el nombre de Jesucristo, reprende por nosotros, Señor, al devorador, al destructor, al acusador, al ladrón, a la miseria, a la muerte, a la enfermedad, a los virus, al odio, al rencor, a la falta de amor, a la falta de perdón, al egoísmo, a la mentira, al engaño, a la soberbia, al amor, al dinero y de ahí por delante. Reprende por nosotros, pero de adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Te necesitamos, Señor. Síguenos ayudando. Y te ruego, Señor, sigue siendo maestro y amigo de nosotros. Señor, síguenos ayudando a tomar buenas decisiones. Síguenos ayudando con la voz del enemigo. Ayuda a nuestra incredulidad. Sepulta nuestras iniquidades y echa a lo profundo del mar nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, Jesús, Hijo de David, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y viviremos porque así lo ha dicho Jehová el Señor. Gracias, Señor, porque le diste vida a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas todo tipo de mal, todo tipo de enfermedad. Sale en el nombre de Jesucristo de cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, sal de todas las bendiciones que Dios ya derramó sobre cada uno de nosotros y no te poses en ninguno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo. Todo espíritu de incredulidad, de duda, de enfermedad, te ato y te echo fuera al fondo del abismo y nunca más vuelvas a nosotros. En el nombre de Jesucristo, nunca más vuelvas a los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. En el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, hermanos, gracias, gracias a los que están escuchando. Gracias, hermanos, los amo, hermanos, los amo. Y quien les habla, Griselda Sandoval, va con este programa Mi Voz para Jesús todos los lunes a las 8:30 de la mañana y los jueves a las 9 de la mañana. Hoy me había olvidado, en el nombre de Jesús. Quien les habla, Griselda Sandoval, los dejo con la paz del Señor Jesucristo y que Dios los siga rebendiciendo. Hasta el lunes.